Hola, soy Aroa Díaz y una semana más estamos con vosotros de nuevo en el programa La Primera Palabra. Aquí trataremos tres temas de actualidad junto con uno de los portavoces del Ayuntamiento de Leganés y en esta ocasión tengo a mi lado al portavoz del Grupo Socialista y concejal de Hacienda, Pedro Atienza. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal va la mañana? Bueno, la mañana va movidilla. Bueno, esperemos que no se complique mucho en este programa. Eso espero. Hoy vamos a tratar tres temas a lo largo de esta media hora, que serán los plenos extraordinarios, la ausencia de presupuestos y las ordenanzas fiscales. Como portavoz del Grupo Socialista vamos a comenzar a tratar el tema de los plenos extraordinarios para abrir el programa, o más concretamente los motivos por los que la oposición nos está convocando. En numerosas ocasiones los portavoces de los diferentes grupos y los ediles no adscritos han criticado la dinámica de los plenos, que no llega a tratarse todos los puntos del orden del día. ¿Qué soluciones se han propuesto en estos grupos de portavoces? Pues mira, se llevan proponiendo soluciones desde el inicio de esta legislatura porque esto se veía venir. Es verdad que los primeros plenos de la legislatura sí que nos daba tiempo a finalizarlos a altas horas de la noche, pero nos daba tiempo a finalizarlos. Pero una vez roto dos grupos políticos y habiendo uno más, que es el grupo de concejales no adscritos, los tiempos ya se nos disparaban y es imposible terminar. Si a esto además le añadimos la ausencia deliberada en varios plenos de los concejales de la oposición, lo que ha hecho y lo que ha provocado que haya muchísimos más puntos, mociones pendientes que no pueden ser ni siquiera tratadas, pues complica aún más la cosa. Pero independientemente de eso, en los últimos plenos, en los 4 o 5 últimos plenos, es que somos incapaces incluso de ver las mociones que se presentan ese mismo mes. Y es más, ahí sí que nosotros hemos tomado una medida, que es no presentar una o ninguna moción con el objetivo de que se puedan ver más puntos de los grupos de la oposición. Pero bueno, yendo al grano, que ya sé que me estoy enrollando mucho, lo que estamos proponiendo es sencillamente simplificar el número de mociones y de iniciativas que se presenten en los plenos, y no es una idea que haya partido exclusivamente de nosotros. Así es como lo hacen, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Coslada. O sea, limitar el número de iniciativas y limitar, por tanto, el número de cuestiones que se tienen que debatir. Sin embargo, seguirían todavía coleando algunas iniciativas del principio de la legislatura. Pero vamos, la oposición es que no quiere entrar en razón. En cuanto nosotros proponemos algo, de facto lo eliminan, o bien porque dicen que les coartamos o que les reducimos su tarea de oposición. Su tarea de oposición es precisamente el control. Y tal y como establece el Reglamento Orgánico Municipal, es la última parte que se ve en el Pleno. Si ellos quieren ver el control, pues lo que tienen que hacer es reducir las mociones. Es más, otra propuesta que hemos hecho como alternativa es tan solo en las mociones que haya una sola intervención por grupo político y no dos como hasta ahora. Porque al final al ciudadano y al vecino lo que le interesa de las mociones que presentamos es cuál es nuestra posición o cuál es nuestro posicionamiento político, y no tanto la discusión. La discusión, yo estoy convencido de que llega a muy poquísimos ciudadanos. Lo que realmente importa es el posicionamiento de cada partido. Sí, de hecho, durante esa discusión hay muchas veces que los turnos de palabra se alargan y que no se llega a nada en concreto. Sin embargo, el punto se alarga más de lo normal. Efectivamente, si todos llegamos ya con el posicionamiento bien claro, y lo único que tenemos que hacer es una exposición a la ciudadanía de por qué vamos a votar a favor, en contra o abstención, para que la ciudadanía sí lo entienda. Nada más. Lo demás, bueno, pues mientras ellos quieran ese juego, lo tendrán, pero varias veces el alcalde Santiago Llorente ya ha propuesto la reducción del número de intervenciones y no ha tenido éxito, y seguiremos proponiéndolo. Desde la oposición se ha propuesto también modificar este reglamento orgánico municipal para que la parte de control se vea antes de las mociones. ¿Qué opinan de este punto? Bueno, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo porque la gestión es mucho más importante que el control, o al menos así lo vemos desde el equipo de gobierno, pero también lo veíamos en la oposición cuando estuvimos 4 años. Para nosotros lo importante de discutir es la gestión. El control al equipo de gobierno es importante. Lo que
tiene su importancia, pero ya le digo, no tanto tiempo como perdemos en esas discusiones son las mociones cuyo único objetivo es el posicionamiento político. Ahí es donde se puede reducir el pleno. Con una sola intervención reducimos a la mitad el tiempo de las mociones y daría tiempo de sobra para ver el control. O sea, lo que usted comentaba al principio, dicen que es una reducción de la democracia al coartar el tiempo de expresión de la oposición. Si yo estoy convencido que tú sigues los plenos, Aroa, y tú verás que en las segundas intervenciones lo que hacemos es repetir lo que decimos en la primera. Sí, de hecho hay algunos puntos que se limitan a una segunda, a una primera intervención de cada grupo y no hay debate. Para solucionar este problema, desde la oposición se han convocado algunos plenos extraordinarios, se ha solicitado convocar algunos plenos extraordinarios. ¿Ve que es una posible solución para dar salida a estas mociones atrasadas? Sería una solución para dar salida a las mociones atrasadas si las utilizaran para eso, pero lo utilizan también para temas de actualidad que están en su legítimo derecho de poder hacerlo. Yo no voy a ser quien les diga cómo tienen que solicitar los plenos extraordinarios, pero si recuerda, le he dicho anteriormente que ni siquiera somos capaces de ver ahora las mociones que presentamos ese mismo mes. Entonces no sería la solución. Valdría para los puntos que tuvieran atrasados, pero no tendría otro sentido. ¿Se ha barajado desde el Gobierno la posibilidad de organizar o de convocar plenos extraordinarios, al menos un pleno extraordinario para dar salida a todo lo que no se ha visto? Nosotros convocaremos plenos extraordinarios cuando tengamos asuntos de interés general de gestión, que es para lo que tienen que convocar los plenos extraordinarios del Gobierno. Estaría bueno que fuera el alcalde de Leganés el que convocara plenos extraordinarios para que le controlara la oposición. Si tanto interés tienen, pues el reglamento orgánico municipal les abre la puerta a esa iniciativa, que la usen. Bueno, visto el primer punto, pasamos ahora a hablar de su papel como concejal de Hacienda y la situación presupuestaria del ayuntamiento. Recordamos a nuestros oyentes que actualmente contamos con unos presupuestos prorrogados desde 2014, elaborados en 2013, y que el propio Partido Popular asegura que están desfasados. Escuchemos lo que decía el que fuera concejal de Hacienda. Señora Martínez, le voy a poner un ejemplo. Si yo cojo el coche de Fernando Alonso, seguro que no doy una vuelta ni a la mitad de la velocidad que la hace él. Es decir, los presupuestos, con los mismos presupuestos se puede hacer bien, mal o regular. Este equipo de gobierno lo está haciendo mal, con los mismos presupuestos, pero mal. Entonces, no me diga que es que son nuestros presupuestos. Sí, son nuestros presupuestos, pero lo están haciendo mal. Y son los presupuestos que se prepararon en el año 2013. Y vamos a empezar el año 2018, con lo cual, aunque sean buenos presupuestos, están desfasados en el tiempo, con lo cual hay que hacerlos nuevos. Se ha preguntado muchísimas veces el por qué no se ha hecho un presupuesto, no se ha presentado un presupuesto nuevo. Una enésima vez más. Bueno, ¿Cuál sería el motivo? Yo insisto siempre que a la oposición le hemos presentado 2 proyectos de presupuestos, no 1, 2. Los 2 son nuestros presupuestos, evidentemente, y que hemos sometido a negociación. En el primero, el Partido Popular directamente dijo que no estaba de acuerdo con el techo de ingresos y se levantó. En el segundo, el Partido Popular volvió a repetir que no estaba de acuerdo con el techo de ingresos y se levantó. Ese techo de ingresos es prácticamente el mismo que tenían ellos en el año 2014. El único incremento que tenemos es respecto de las inversiones, porque si algo bueno tiene este ayuntamiento es que todavía tiene una capacidad de endeudamiento increíble y podríamos invertir y, por lo tanto, construir o remodelar más colegios públicos o más polideportivos haciendo ese esfuerzo inversor sin endeudarse. Es decir, yo le podría poner el ejemplo para que lo entiendan los vecinos y vecinas de una familia. Actualmente, si nuestro sueldo fuera de 100 euros, apenas pagamos 15 euros para pagar la hipoteca del piso. Podríamos pagar muchísimo más y seguir prestando los servicios con calidad. De todas maneras, me alegro mucho de que el Partido Popular diga que a él no le gusta cómo estoy gestionando por sus presupuestos, porque evidentemente son sus presupuestos, son los presupuestos del año 2014, porque todos los grupos de la oposición ya nos han dicho que no nos van a apoyar la aprobación de un nuevo presupuesto. Lo que estamos haciendo es adaptándolo a nuestras políticas, y nuestras políticas se diferencian mucho de las políticas que empleaba el Partido Popular.
Solo un dato para no aburrirles. Mientras ellos invertían más del 50% en las calles y en los en las calles de esta ciudad, porque edificios absolutamente nada, nosotros ahora estamos gastando más del 50% en el ciudadano y sobre todo en el ciudadano que más lo necesita. Como bien ha dicho, uno de los argumentos que esgrimen desde el gobierno local, usted y el alcalde, es que no va a haber una aprobación para el presupuesto. ¿Es por eso por lo que no se presenta? Sí, es por eso por lo que lo presentamos. Hemos presentado 2 proyectos, los 2 han sido rechazados por los mismos motivos. Es verdad que con el Grupo Municipal de Ganemos es con quien más horas hemos invertido en una negociación y más interés había mostrado por apoyar estos presupuestos, pero a fecha de hoy la suma con Leganemos sería como mucho de 9 concejales. 9 concejales no dan para aprobar un presupuesto. Esta misma mañana ha habido una rueda de prensa por parte de Unión por Leganés que han hablado precisamente del presupuesto y de su intención, que se le han hecho llegar al alcalde esta mañana. Veamos lo que decía. Hemos puesto encima de la mesa una oferta incondicionada, sin ningún tipo de a priori, en la que ponemos encima de la mesa nuestros 6 votos, los 6 votos a favor de Unión por Leganés, para que se apruebe inicialmente el presupuesto de la ciudad. ¿Qué le parece esta propuesta? Que no engañe al vecino. Cuando dice para que se apruebe, y además se lo recalca, inicialmente, es precisamente porque no tiene intención de aprobarlo finalmente. Él lo único que quiere es que efectivamente se inicie el trámite, se pierdan unos meses y al final, como seguramente sus propuestas no serán aceptadas por nosotros, votará en contra de la aprobación final. Es decir, nadar mucho para no llegar a la orilla. Nosotros lo que queremos es, desde el principio, tener la seguridad de que si nadamos vamos a llegar juntos a la orilla. No tendríamos ningún problema de contar con los votos de Unión por Leganés para esa aprobación no inicial, sino final del presupuesto, porque esta ciudad necesita un presupuesto, sobre todo por el asunto importante de inversiones. No tendríamos ningún problema, eso sí, que hacerle caso a la primera parte de la frase, es decir, que tampoco haya ninguna condición ni por parte del equipo de gobierno ni por parte de la Unión por Leganés para la aprobación no inicial, sino final del presupuesto. ¿Cómo fueron las negociaciones con Unión por Leganés en estos 2 proyectos? Pues en el primero no duraron nada. Ellos pusieron unas condiciones de imposible cumplimiento porque su objetivo no es mejorar la ciudad, sino empeorar la manera en cómo gestionamos la ciudad, es decir, atacar directamente a los miembros del equipo de gobierno. Y en la segunda directamente se levantaron en la primera sesión. ¿Por qué motivo? Los motivos que alegaron fueron que ellos ponían esas condiciones eran todas tenían que ser aceptadas, aceptamos más del 80% de sus condiciones, pero ese 20% ahí ellos le dieron el valor para levantarse. Nosotros decimos que podemos llegar a un acuerdo, que no queremos llegar a nuestra máxima expresión. Si estamos de acuerdo en que podemos pactar un presupuesto con el mínimo común, es decir, con el que todos los grupos políticos que pretenden apoyarlo vayan a estar de acuerdo, y los desacuerdos apartarlos. No tenemos absolutamente ningún problema de aprobar así un presupuesto, pero eso significa sentarnos sin condiciones. Nosotros renunciar a algunos proyectos que tenemos en mente y ellos renunciar a algunas reivindicaciones cuyo único objetivo es, sobre todo, lastrar la acción del equipo de gobierno. ¿Cuál sería alguno de los proyectos a los que renunciaron desde el grupo de gobierno en estas negociaciones? No hemos renunciado a ninguno porque ni siquiera llegamos a discutir eso. Con el Grupo Municipal de Ganemos, que fue con el que más tiempo perdimos, lo único que intentaban es reforzar algunos de los proyectos que nosotros presentábamos, como puede ser el Pacto por la Pobreza, por poner uno de los que más tiempo nos llevó, o construir viviendas en alquiler social, pero no rechazaron ninguno de los proyectos políticos que presentamos. El Grupo Municipal de Ganemos también iba a la raíz, es decir, a intentar anular la acción del equipo de gobierno, reduciendo el número de personas que se dedican a él. ¿Los directores generales? Los directores generales.
que fue una de las líneas rojas, también puso Unión por Leganés. Las mismas líneas rojas, sí. En el sentido de los directores generales, tanto desde Leganés como desde ULEC se critica la forma en la que fueron nombrados y no tanto la competencia que se tuviera. Una de las condiciones que se decía era la destitución de todos los directores generales y su nombramiento de una forma más, de otra forma que no fuese la reprobada por la justicia. Pero es que estos directores generales no son ilegales. Es decir, no hay ni siquiera un recurso contra sus nombramientos. Los directores generales cuyo recurso y cuya sentencia ha recaído en el nombramiento ilegal son los del Partido Popular. En los nuestros no hay ninguna sentencia, no hay ningún recurso. Nadie presentó nada cuando la Junta de Gobierno local aprobó sus nombramientos. Por lo tanto, están en su legítimo derecho de seguir ejerciendo como tal. Y aceptar esa propuesta de cesar a todos los directores generales para luego volverlos a nombrar y volver a nombrar los mismos, porque eso yo creo que entre líneas se entiende, lo único que haría sería retrasar la acción del equipo de gobierno. Para nosotros los directores generales son muy importantes. Hay que recordar a todos nuestros vecinos que solo somos 7 concejales gobernando, 7, 6 del Partido Socialista y 1 de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular gobernaba con más de 30 personas. Nosotros gobernamos con menos que el Partido Popular. La insistencia de eso por el nombramiento, no pero por la cantidad. Su objetivo es retrasar la acción del equipo de gobierno, no es favorecer a esta ciudad. Se podrían buscar soluciones alternativas, pero no quieren. O sea, ellos lo que quieren son cabezas. Volviendo un poco a la aprobación de los presupuestos, los grupos de la oposición se han propuesto muchas veces que se ligue a una cuestión de confianza la presentación de un nuevo proyecto de presupuestos. Sin embargo, desde el Grupo Socialista se han negado en las veces que se ha propuesto. ¿Por qué se niegan? Pues mira, primero recordar a los vecinos que efectivamente la cuestión de confianza es una decisión que tiene que tomar el alcalde. Si el alcalde tomara esa decisión, todos estaríamos con él. Eso que vaya por delante. De todas maneras, no lo contemplamos porque nuestro objetivo no es tener un presupuesto de la parte del Partido Socialista o de la parte de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos tener un presupuesto estable, un presupuesto que beneficie a la ciudad, y en ello pueden aportar los partidos políticos si se quitaran esos fantasmas que tienen en la cabeza y se dedicaran a pensar en Leganés. Eso es lo que queremos, que haya un presupuesto que salga con la mayoría social, porque estamos convencidos, pues seguiremos haciendo modificaciones presupuestarias como estamos haciendo, donde buscamos precisamente ese mínimo común para ser aprobados y seguir haciendo nuestra acción de gobierno así. Es decir, la ciudad nunca ha dejado de tener un presupuesto y los presupuestos de 2014 se pueden perfectamente adaptar mediante esas modificaciones presupuestarias. La inmensa mayoría de las modificaciones presupuestarias que estamos haciendo precisamente tienen ese carácter social. Pero legalmente sí que se les obliga a presentar un proyecto de presupuestos al menos una vez, al menos un proyecto. Bueno, eso dice la ley. Entre legalmente y lo que dice la ley, tampoco existe una sanción por no presentar un presupuesto. Si fuera ilegal, habría una sanción que no existe. Es decir, es verdad que la ley dice que todos los años, antes del 31 de diciembre, hay que presentar un presupuesto. Pero mira, mayor ejemplo lo tenemos en el Estado de la Nación. Seguimos sin tener un borrador de presupuestos y no pasa absolutamente nada porque sigue habiendo un presupuesto, el presupuesto prorrogado del año anterior. Nosotros tenemos el presupuesto prorrogado del año anterior y lo que hacemos es buscar ese mínimo común que sepamos que va a obtener la mitad más uno del apoyo del Pleno para poder sacar nuestras iniciativas adelante. Pero insisto una vez más, el ideal sería tener ese proyecto totalmente. conjunto. El ideal sería que el sentido común primara en la ciudad y que los partidos políticos buscaran y decirle, oye, mira, yo creo que para Leganés esto es lo mejor. Y sentarnos y avanzar ahí, pero manteniendo el status quo. Es decir, manteniendo lo que hay ahora, porque lo que no estamos dispuestos nosotros, como equipo de gobierno, es a cerrar o a renunciar a los servicios que se prestan en la ciudad. Pero, insisto, la pregunta, idealmente habría que tener un acuerdo entre todos los grupos para poder tener un nuevo presupuesto, sin embargo no se puede alcanzar. Entonces, es preferible prorrogar unos presupuestos que están limitando la acción del gobierno, porque en muchas ocasiones así lo dicen los propios portavoces, los propios concejales, están limitando esas acciones por no tener un presupuesto nuevo y un presupuesto elaborado a la manera de gestionar del PSOE y a la manera de gestionar el equipo de gobierno.
¿no sería mejor hacer un presupuesto, aunque sea sin ese acuerdo, ligado a una cuestión de confianza o ligado de alguna manera a poder llevarlo adelante, aunque no sea con ese acuerdo? Pues la verdad es que podría ser mejor, pero insisto, nuestro objetivo no es solamente imponer un presupuesto, sino buscar ese consenso que estabilice la ciudad. Es decir, porque podemos imponer un presupuesto, es verdad, mediante una cuestión de confianza, siempre y cuando 14 concejales no se pongan de acuerdo durante el tiempo que determina la ley. Pero al final seguiríamos teniendo la misma inestabilidad que en el presupuesto de 2014, porque un presupuesto nunca es inalterable, siempre se necesitan modificaciones presupuestarias. Y seguramente que si nosotros impusiéramos eso, al final lo que haríamos es como una especie de ladrillo, ya no se puede mover. Y los presupuestos son flexibles, se necesitan modificaciones presupuestarias. No conozco ningún presupuesto del Estado español que una vez aprobado, 2 o 3 meses después, haya sido necesaria una modificación presupuestaria. Pero se necesitarían menos. Sí, pero seguramente si nosotros impusiéramos nuestro presupuesto, cerraríamos esa puerta, la puerta de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque estoy convencidísimo de que todos los partidos políticos nos dirían gobernar con tus presupuestos y no aceptarían esas modificaciones presupuestarias. Y nosotros lo que queremos es gobernar teniendo el apoyo de la mayoría social. Y eso lo estamos consiguiendo con las modificaciones presupuestarias. El año pasado presentamos más de 30 modificaciones presupuestarias y fueron aprobadas el 80%. Eso modificó sustancialmente el presupuesto del año 2014 y lo modifica sustancialmente de acuerdo con la mayoría del Pleno, que es lo que hay que buscar. Pero si los presupuestos que manejan desde el proyecto de presupuestos que se maneja desde el gobierno local aumenta ese techo de ingresos, consideraría que tendrían más dinero para poder gestionar que el que está otorgando ahora mismo el presupuesto de 2014. Por lo tanto, tendrían un mayor... A ver, si me explico, porque es difícil de explicar esto. Es decir, el presupuesto hay que partirlo en dos. Una cosa son los gastos corrientes, que es lo que tienen que financiar los ingresos corrientes, recogida de basuras, iluminación de la ciudad, etcétera, etcétera. Y otras son los gastos extraordinarios, que son las inversiones que se han de financiar con ingresos extraordinarios. Nosotros no tenemos problemas en gasto corriente, eso con las modificaciones presupuestarias, porque, insisto, nosotros en los borradores de presupuestos, ese techo de gasto lo hemos mantenido igual que el Partido Popular. Ha aumentado ligeramente gracias al incremento que hemos tenido de ingresos en las plusvalías, pero nada más. La parte de inversiones, realmente lo que se hace en un presupuesto es un plan de inversiones, es decir a todos los vecinos y vecinas hacia dónde va la ciudad, pero las modificaciones presupuestarias también nos están haciendo que eso se incremente. Es decir, nosotros estamos invirtiendo en asuntos que no había contemplado el Partido Popular. Lo estamos haciendo sin plan de inversiones porque no podemos aprobar esos presupuestos, pero la ciudad no está parada. Pues se está haciendo sin un plan. El plan lo tenemos, está presentado. Otra cosa es que la ejecución pues la tengamos que hacer a medida de que consigamos acuerdos políticos. Si es que sigo insistiendo en la misma idea. Si con un presupuesto se trabaja mejor, con un presupuesto se hace un plan más cerrado, un plan para que los vecinos ya conozcan qué es lo que se va a invertir y en qué se va a invertir, para que también lo conozca la oposición, sería mejor amoldar el plan con el que se está trabajando y la pauta con la que se está trabajando a lo que se va a hacer realmente y no ir con modificaciones presupuestarias diariamente, o en este caso mensualmente por el Pleno. A ver, si te doy la razón. Lo que estoy diciendo es que la única solución de sentido común posible es tener un presupuesto con una mayoría en el Pleno. Porque si no tuviéramos esa mayoría del Pleno, si nosotros impusiéramos nuestro presupuesto, al final nos cerraríamos puertas que seguramente tengamos que abrir más adelante. Pasamos de tema a las ordenanzas fiscales. Con las ordenanzas fiscales tenemos casi una situación similar. Se han presentado este año las ordenanzas en diciembre. Sin embargo, ha habido algunas ordenanzas, las del carácter anual, que no han tenido tiempo suficiente para que entren en vigor, al menos en el plazo legal. ¿A qué se debió este retraso? Bueno, el retraso se ha debido a precisamente que perdimos mucho tiempo elaborando los presupuestos y eso retrasó también el trabajo de las ordenanzas fiscales. Os recuerdo que el presupuesto el año pasado lo presentamos ya
ya bien avanzado el año. De todas maneras, ninguna de las modificaciones que el equipo de gobierno ha propuesto afectan al tracto anual. Es decir, que las ordenanzas fiscales pueden ser perfectamente aprobadas en el mes de febrero y no afectaría, puesto que una de las decisiones que ha tomado este equipo de gobierno es no incrementar, es decir, subida cero, de verdad, no como cuando suben el IPC algunos ayuntamientos, sino subida cero de verdad, tanto las tasas como los precios públicos y los impuestos. ¿Qué va a pasar con el IBI? El IBI se va a quedar como está hoy. En el 2020, ya me habéis escuchado decir alguna vez que el que gobierne en el 2020, pues la ley le obliga a subir el tipo impositivo. Actualmente lo tenemos en el 0,359 y hay que subirlo al 0,4, que es el mínimo que marca la ley una vez que pasan los 6 años desde la última se me ha ido la palabra, perdóname, adaptación de los precios del catastro. Entonces, ese año nosotros tenemos estimada una subida en torno al 30%. Nosotros lo que queremos es, lo que queríamos en un principio era que esa subida que es obligada por ley, porque nosotros a fecha de hoy somos el municipio, por lo menos de la zona, con el tipo impositivo más bajo del IBI, es decir, somos los vecinos y vecinas que menos impuesto porcentualmente hablando pagamos muchísimo menos que Móstoles, muchísimo menos que Getafe y muchísimo menos que Madrid. Al mismo euro de valor catastral, evidentemente. Si me buscan un símil de una zona como Pinto, que la vivienda es más barata, pues a lo mejor, aunque tengan un tipo impositivo más alto, pagan menos IBI, pero es que también su casa vale menos. Es decir, entonces, ahí es donde se va a producir el salto, en el 2020, que es la próxima legislatura. Nosotros al principio queríamos proponer esa subida progresiva, pero viendo que sabíamos que nos íbamos a encontrar solos con algo de lógica y de sentido común, pues decidimos no subir durante toda la legislatura este impuesto. Y en el 2020 ya veremos qué ocurre. La próxima legislación. Creo que he dicho un 30% y me he equivocado, es un 11% de subida. Es que yo digo, un 30% es doloroso, va a ser doloroso. Igualmente un 11% va a ser... Sí, va a ser muy doloroso, pero tenemos que pensar que durante estos 6 años hemos estado pagando menos de lo que deberíamos de haber pagado. Es decir, hay que pensar así. Y de todas maneras, a mí nunca me gusta hablar solo de ingresos sin hablar de gastos. Nosotros teníamos muy claro esos 300.000 euros anuales que podía haber supuesto una subida del IBI, teníamos claro en qué emplearlo. Y se lo explicábamos a los vecinos. Y yo me fui por todos los consejos a explicarle a los vecinos y vecinas, representantes de entidades ciudadanas, en qué íbamos a emplear ese dinero. Y ese dinero lo íbamos a emplear en los más necesitados. Es decir, no pensemos solamente que el vecino va a pagar más, sino en lo que tiene que pensar el vecino es ¿por qué voy a pagar más? Y nosotros se lo decíamos claramente. Vamos a emplear ese dinero sobre todo en servicios sociales, en la ayuda al más necesitado, porque es que lo necesitaba. Y de todas maneras, también a los vecinos, cuando me los encuentro por la calle, les suelo hacer un símil, porque cuando me dicen es que pago mucho de IBI, digo tú, y además invito a todos que hagáis esa comparativa. ¿Cuánto pagas en tu comunidad de vecinos y cuánto pagas al ayuntamiento? Y luego compara los servicios que te presta el ayuntamiento y los servicios que te presta la comunidad de vecinos. A lo mejor así los impuestos no nos parecerían tan elevados. Bueno, pues pasando ya del tema, vamos a con las preguntas de la audiencia. Nos ha llegado una pregunta, ¿vale?, de un seguidor por a través de Facebook, en el que comenta que cuál es el porcentaje que usted estima que se debe cumplir de un programa electoral, cuál es el que se ha cumplido y si está de acuerdo con ello. Pues es que esta pregunta tiene muchas aristas. Es decir, si gobernáramos con mayoría absoluta, te diría que el porcentaje que uno tiene que cumplir en un programa electoral es del 100%. Porque lo que tenemos que hacer los partidos políticos cuando nos sentamos a hacer programas electorales es hacer programas, no cartas de los Reyes Magos, sino hacer programas efectivamente realistas para que luego el vecino no se lleve una desilusión. Ahora, gobernando en minoría, el programa que podremos ejecutar es aquel que nos permita el resto de partidos políticos. ¿En cuánto lo estimaría yo? Me conformaría con cumplir el 50% de mi programa electoral,
porque eso significaría que hemos sido capaces de llegar a acuerdos en el 50%, al menos de las propuestas que presentamos, sin olvidar, que yo también lo recuerdo alguna vez en el Pleno, que la conformación de nuestro actual Pleno no es acorde a la línea política que nosotros defendemos, que es la línea de izquierdas, sino que hay 14 concejales que no se definen de izquierdas. Es decir, la izquierda en este Pleno, en el Ayuntamiento de Leganés, es tan solo de 13 concejales. ¿Y qué porcentaje estima que se ha llegado a cumplir? Pues yo creo que hemos superado el 50%. Es verdad que si tú analizas punto a punto lo que nosotros estamos ejecutando, puede haber subjetividad, porque efectivamente los programas nunca cierran, sino cierran líneas políticas, sino cierran en la mayoría de los casos hechos concretos. Pero si hay un dato que hace entrever que efectivamente hemos cumplido más del 50%, incluso más del 70% de nuestro programa electoral. No lo hemos medido, ¿no? Todavía no nos hemos sentado a medirlo, como hacen algunos otros equipos de gobierno. Solo hay que ver que lo que he dicho antes, es decir, nosotros hemos invertido la tendencia y ahora gastamos mucho más en el ciudadano que en la ciudad, y nuestro programa político iba precisamente hacia el ciudadano, a ayudar al más necesitado. Vamos a terminar de cumplir y alcanzar ese 70% en cuanto los proyectos que nosotros hemos aprobado ya en Junta de Gobierno Local, como es por fin la terminación de la Biblioteca Central, por fin la remodelación del Pabellón Deportivo Europa, la remodelación de 3 colegios públicos, que son los 3 colegios públicos que según los técnicos son los que más necesitaban esa reforma, pues vamos a cumplir con creces nuestro programa electoral. Pues y se me olvidaba, y la construcción del Centro de Mayores del Carrascal, que también tenemos ese proyecto aprobado y a punto de ser licitado. Pues esperemos que sí que se cumpla ese porcentaje, que se cumpla con una amplia mayoría el programa electoral, que fue por lo que se votó al Partido Socialista. Pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias Gracias a vosotros, de verdad. Por estar con nosotros, y a ustedes gracias por escucharnos una semana más. Les recordamos que la semana que viene volveremos con un nuevo programa y en los próximos días anunciaremos quién será nuestro próximo invitado. Manténganse atentos a nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, y recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí en Onda Leganés. Onda Leganés.